Buenas tardes, buenas noches a todos. Disculpen el retraso de estos minutos que hemos tenido un tema técnico. Soy Paula Palicio, directora del Centro Cultural de España en Santiago, en Chile, centro desde el que damos inicio hoy al segundo día de las jornadas Armarios Abiertos, conductor presencia y la representación del colectivo en las manifestaciones y prácticas culturales de la región. La mesa de hoy tiene por nombre el arte como promotor de los derechos LGTBI+, y estará compuesta por Roberto Guerrero, de Costa Rica, Lisa Kerner, de Argentina, Trifonia Melibea Obono, de Guinea Ecuatorial, Diego Falconi, de Ecuador, y además será moderada por Luis Graham Castillo, de la República Dominicana, a quien voy a presentar para que después él presente al resto de ponentes en la mesa. Luis Graham es comunicador, gestor cultural y curador de arte independiente. Su práctica en el ámbito cultural busca crear espacios de conversación y visibilizar maneras contrahegemónicas de abordar subjetividades. Yo creo que sin más preámbulo, damos paso a los invitados de hoy, no sin antes agradecer a todos y a todas por acompañarnos esta tarde desde casa, así como a los ponentes a quien envío un afectuoso saludo. Adelante. Hola, buenas tardes. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Les saludo donde quiera que estén. Les hablo desde Santo Domingo con muchísimo calor caribeño. Espero que lo puedan sentir un poquito. Y estoy muy feliz sobre todo de compartir esta mesa con mis compañeras y compañeros que hace rato están haciendo un ejercicio de pensamiento, un trabajo que tiene muchísima relevancia tocante a los temas que vamos a tratar hoy. Sobre todo, queremos ver, como reza el título de esta mesa, cómo el arte, y eso probablemente tiene mucho mayor sentido a partir de las prácticas del arte en el arte contemporáneo, se ha convertido como en un motor no solo de luchar por los derechos humanos y los derechos de la comunidad LGBTIQ, sino también como visibilizador, como activismo que se convierte muchísimas veces en la herramienta política que para muchísimos contextos, incluso contextos de algunos de nosotros los que estamos en el panel, se convierte a veces solo en la única herramienta visibilizadora que tienen algunas localidades del mundo. El arte contemporáneo yo creo que puede tener más que cualquier otra generación de la historia de las artes y de la historia del arte en general, tiene herramientas y tiene todo un marco teórico, toda una conceptualización que probablemente nos ayuda a poder decir estas cosas y que el título de este encuentro tenga significado para nosotros hoy día, porque es a partir de ciertos lenguajes y ciertas prácticas que podemos pensar estas cosas. Voy a presentar a mis compañeras. Trifonia Melibea Obono, que está con nosotros desde Guinea Ecuatorial. Es de formación, es periodista, es escritora, es politóloga y tiene un activismo incansable en su ciudad. Yo creo que hoy podemos entender un poco más de su práctica de Malabo y que sea ella en un momento dado que pueda guiarnos en lo que ha estado pasando en su contexto. Lisa Kerner, que está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, preside la mítica Casa Brandon de Buenos Aires. Casa Brandon por muchísimos años, yo creo que está celebrando 15 años, ya nos lo contará Lisa en un rato. Por muchísimos años ha sido un espacio de encuentro, un espacio cultural donde la diversidad y la disidencia sexual y de género tiene cabida de una manera muy especial. Encuentros, fiestas, conversatorios, un espacio que da vida a muchísimas subjetividades. Roberto Guerrero, que nos acompaña desde San José, Costa Rica, es un artista multidisciplinario que además es académico, es curador, tiene un ejercicio de hace un rato en la escena no solo costarricense, sino la región Centroamérica, Latinoamérica y otros lugares del mundo. Roberto, bienvenido. Y por último me acompaña Diego Falconi,
Diego, claro que le conocemos con su labor literaria, es escritor, pero además es un abogado especializado en derechos humanos y doctor en teoría de la literatura y la literatura comparada. Diego es ecuatoriano, pero está ahora mismo en Barcelona, si no me equivoco. Así que nos estamos comunicando desde diversas latitudes y yo creo que ustedes también en el público están en diversos lugares que nos honra muchísimo que puedan conectarse con nosotros. Les voy a contar, este primer momento, cada uno de mis compañeras va a tratar de responder cómo esta pregunta que hace el título de este encuentro de el arte como defensor de los derechos LGBTIQ, cómo es realidad en sus contextos, cómo es realidad en el mundo de hoy y en su práctica de manera particular. Quisiera que fuera Lisa, que comience en este momento y nos responda. Hola, Lisa. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, todas y todes. Es un gusto estar en esta hermosa reunión. ¡Ay, me tocó empezar como la primera de la lista! ¡Qué nervios! ¡Qué linda! Antes que nada, yo quería hacer la aclaración de que yo no vengo de la academia, no tengo formación en tanto historia del recorrido LGBT, y el arte. La verdad es que yo soy artista, por un lado, me dedico a la ilustración y abordo temática LGBT, más que nada una cosa más bien autobiográfica, si querés. Y soy gestora cultural, o sea, me dedico más al hacer que al análisis y al decir. De todos modos, como soy una atrevida, me sumé a esta conversación porque para opinar y para decir cosas yo no me tengo lo que decir. Pero nada, quería hacer la aclaración que mi aprendizaje tuvo más que ver con el oficio, digamos, ¿no? Aprender sobre la marcha y sobre todo aprender de los errores. Como bien decías, Casa Brandon es un espacio cultural que este año cumplió 15 años ya de su apertura. Así que bueno, algunos análisis y algunas observaciones sobre ese recorrido, y más que nada como por ahí también un poquito sobre lo que es el movimiento en tanto artivismo, así nos llamamos nosotros, o llamamos a quienes activamos o somos militantes del colectivo, por los derechos del colectivo LGBTIQ, pero a través del arte y sus diferentes expresiones y herramientas, y por supuesto, bueno, somos unos convencidos de que el arte genera nuevas narrativas, pensamiento crítico, y sobre todo que permea en la sociedad con otra calidad y desde otro perfil, y que tal vez también medio como que que la gente se dé menos cuenta de que estamos ahí haciendo incidencia en crear estas nuevas narrativas, nuevas lógicas. También me interesa mucho pensar el arte no solo como un movimiento que genera cambios, sino también que acompaña a los movimientos, pero también que se puede hacer algún trabajo de observación, ¿no? Como cómo nos entendíamos, cuáles eran nuestras miradas por ahí en sociedad sobre nosotros mismos en el pasado también, ¿no? Pero me interesa también pensar el movimiento de activistas queer, te diría, que es por lo menos en el campo en el que nosotros laburamos o trabajamos acá, más que nada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es capital federal de Buenos Aires, en Argentina. Como saben, Argentina es un territorio gigante, así es que es difícil hablar como en términos generales, por ahí prefiero más hablar como de la trayectoria en la ciudad, que es lo que más conozco, y es que creció, la verdad es que estos últimos 15, 20 años el movimiento creció muchísimo, y con una lógica propia también, ¿no? Digamos, nosotros tenemos nuestras maneras de decir también, y me encanta también el queer pensarlo escrito con C, U, la I latina y la R, ¿no es cierto?
como también tenemos grandes artistas que hablan más de nuestras cuestiones sudacas, maricas sudacas o trabas sudacas, y si bien creo que también el arte tiene esto del ida y vuelta, ¿no? O el artivismo, ¿no? Nosotros generamos sentidos, trabajamos con las organizaciones y nosotros exigimos movimientos, nuevas normativas, nuevas leyes, se legisla y después de nuevo hay que bajar a la sociedad a que eso que está legislado, macerarlo, masticarlo, ayudar a la sociedad a que todas estas normativas y legislaciones se hagan reales, ¿no? Lleguen como a la sociedad civil de hecho. Y creo que en ese sentido el arte es una herramienta muy potente. Me perdí un poco, me quiero soplar mi gata, pero todavía estamos ahí tratando de entendernos. No, yo creo que una gran deuda incluso del movimiento queer o LGBTIQ+, y que es una urgencia, es las personas de la comunidad travesti y trans, ¿no? Que son las que nunca están, les que nunca tampoco tienen, o que tienen también grandes dificultades de acceso a estas mesas también, a estos encuentros. Y tiene que ver con la historia con la que todavía no ha cambiado, ¿no? Como las dificultades, el acceso a la educación, al trabajo y a la salud. Y si hablamos de un promedio de vida de las compañeras trans, de travesti trans de 35 años, y la dificultad del acceso a la educación, ni que hablar del acceso a una educación también que tenga que ver con todo lo que es las disciplinas artísticas, ¿no? Y que han sido históricamente las menos representadas. O sea, ha habido también una supremacía, no sé si es esa la palabra, pero también como mucha representación por ahí más gay, y creo que es ahora el momento de la revancha un poco de todo el resto de las identidades. No por nada en muchos países o los grandes medios de comunicación siguen hablando, digo, hoy es 30, ¿no? Venimos de hace unos días de celebrar el orgullo LGBTIQ+, y muchos medios de comunicación todavía hablan del orgullo gay, ¿no? No sé si en sus países pasa igual, pero acá mucho la prensa lo levanta como Día del Orgullo Gay. Entonces me parece que también, bueno, nada, tiene que ver con la historia, ¿no? de la humanidad y del patriarcado, digamos, como bueno, el varón gay blanco es parte de eso también, pero creo que ahora es el momento en el que se está escuchando más el resto de las voces, en todo sentido, también en cuestiones que tengan que ver con el arte y las distintas expresiones artísticas. ¿Cómo eso es real para ustedes, Lisa, en Casa Brandon? Que es una realidad lo que cuentas, es un ejercicio que creo que todos los que estamos pensando estas cosas estamos haciendo ya, como no todas las siglas y las subjetividades las representadas en LGBTIQ+, han tenido el mismo grado de visibilización. ¿Cómo para ustedes se convierte eso en una meta, en un objetivo? ¿Cómo tu programa está ayudando a que eso pueda tener otros niveles de justicia? Llevada esa idea o esa convicción a una práctica, le damos mucho espacio en la agenda a proyectos muy incipientes también, ¿no? Es un desafío también como curadoras, ese equilibrio entre la visibilidad y la calidad, ¿no? Que vos ofreces a un público también. Pero bueno, todo es una apuesta y la idea es mezclar un poco artistas que ya tienen más trayectoria y por lo tanto ya tienen también por ahí un trabajo de audiencia generado, ¿no? Como una convocatoria. Y entonces por ahí a una artista que es más convocante le sumamos antes alguna, como se llaman las grandes, no sé, recitales, alguien que telonea, un telonero, una banda de apertura, por ahí lo que empezamos a hacer es hacer estas mezclas, ¿no? Para que las compañeras o los compañeros travestis y trans también tengan espacios de visibilidad.
Y además, pero no solo, digamos, desde la representación artística, como protagonistas de la obra, sino también sumándoles al equipo de producción, a los equipos técnicos. Estamos laburando con una compañera trans que es sonidista y es iluminadora y es editora, y entonces empezar también como a generar puestos de trabajo y tratar de que esas experiencias también replicarlas, ¿no es cierto? La verdad es que también tenemos la gran dificultad siempre de la falta de recursos, no solo para sostener el espacio. Nosotros tenemos capacidad para 147 personas, Casa Brandon es un espacio de 380 metros cuadrados, es bastante grande, pero también en términos de poder pensar una agenda más variada, y también, por ejemplo, algo que queremos hacer hace un montón es una escuela de formación artística, pero bueno, por ahora no contamos con los recursos, pero ahí estamos viendo también, se trata de hacer alianzas. ¿Hay disciplinas artísticas, de repente, alguna práctica en particular que has identificado desde Casa Brandon que te ayuda más en esos objetivos de visibilizar y hacer activismo por los derechos de la comunidad LGBT? ¿Algunas disciplinas en particular que ustedes les prestan atención? ¿Cómo entiendes que una te ayuda más en estos propósitos que otra? No, no quisiera hacer esa reducción, la verdad. Nosotros tenemos una galería de arte, tenemos un espacio escénico con todo el equipamiento para hacer shows de música en vivo, teatro, performance, y tenemos una editorial que también sacamos libros y hablamos también de activismo gorde, diversidad corporal. También ahora nos registramos como una productora de medios audiovisuales para hacer contenido audiovisual. A mí me parece que la verdad es que a mí me interesan todas las disciplinas. Por ahí el cine es la que tiene como un impacto por ahí más de una, digamos, como más, viste, como el golpe más inmediato, por el tipo de lenguaje, me parece. Pero también el teatro, también la performance. La verdad que no quisiera hacer ese recorte, por lo menos yo. Por ahí alguno de mis compañeros ahora, cuando vamos a girar la palabra, tenga algún argumento al respecto más polenta. Bueno, hagamos eso. ¿Qué tal, Roberto? Lisa, volvemos contigo en un rato. Gracias. Todos respondemos esta pregunta, cómo el arte en sus contextos ayuda con estos objetivos. Roberto. Bueno, Luis, hola a todos. De verdad estoy muy agradecido por ser parte de este evento, ¿verdad? Efectivamente, cuando hablamos de cómo el arte participa en estos procesos, en el caso mío como artista, es una realidad que es desde un pensamiento encarnado, ¿no? O sea, cómo uno revisa su propia historia de vida, las vulneraciones que la sociedad y el contexto del patriarcado pues le ha generado a uno, y en el proceso de producción de la obra pues ir decantando pues toda una serie de matices que en el caso fundamental del arte para mí su función es hacer visibles las cosas, ¿verdad? La gran pregunta es cómo hacer visibles las cosas y ante todo de qué manera podemos ver en el arte cómo se procesan las conciencias. Entonces, esa idea está presente, está patente en mi propia obra por un lado, pero con el tiempo, ¿verdad? Porque llevo como alrededor de 20 años de estar tratando propiamente mi identidad gay a partir del arte. Con los años, pues ya no solamente se trató de mi obra, sino de investigar y de realizar pues toda una serie de proyectos investigativos, cayendo entonces o finalizando también con ciertos ejercicios curatoriales de manera colaborativa con otros artistas. Muy rápidamente, porque creo que para poder hablar de arte, en el caso desde mi perspectiva y desde los proyectos que he hecho, muy brevemente, para contestar la pregunta, creo que las imágenes me ayudan muchísimo más. Entonces, comparto la pantalla brevemente y les muestro.
Justamente, esta obra casi que emplaza a nivel de lenguaje, porque eso es tan loca, porque me da la gana la respuesta, emplaza concretamente pues el dilema, el dilema de la existencia, es de mi existencia particularmente. Es decir, desde niño tuve que entender o recibir la pregunta desde el ámbito heterosexual, pero ya de adulto constantemente del ámbito homosexual, porque eso es tan loca, ¿verdad? Y evidentemente desde esa premisa el arte me sirvió también para poder reivindicar precisamente el rol de la loca, ¿verdad? Y justamente pensar en formas en las cuales la imagen, la masculinidad, los objetos, ¿verdad? Se podía trabajar sobre la masculinidad, se podría trabajar sobre los objetos y cómo aquellos objetos me podrían materializar de cierta manera visiones disruptivas sobre lo que nosotros creemos que es ser masculino o femenino. Para mí siempre ha sido importante la feminidad en la masculinidad, ¿verdad? Y por ejemplo, estos objetos siguieron de repente recorridos muy extraños, pero también muy interesantes, como por ejemplo las armas letales, esas armas doradas, por esas cosas de la vida, terminaron en una oficina en el Pentágono en Washington, D.C., y sinceramente sirvieron para cerrar el ciclo, por decirlo así, de una reinscripción de la presencia sexodisidente en el contexto del patriarcado. Aquí simplemente la obra que me interesa comentar es la de arriba, porque tiene que ver directamente con la problemática concreta de los derechos LGTBIQ desde la perspectiva costarricense. Es una obra documental que presenta un libro intervenido que se llama Dios perdona al homosexual y que se presentó en el Salón de Beneméritos de la Patria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por un diputado cristiano que a su vez en ese momento era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Entonces, hay toda una serie de contradicciones con respecto al rol del Estado, con respecto a lo que debe realmente, a quienes protege y cómo a nosotros como minoría definitivamente nos deja en una gran vulnerabilidad. Por otro lado, esto sucede en octubre del 2012 y la gran contradicción, el gran sinsentido, es que justamente en mayo de ese año, del 2012, la Asamblea Legislativa de Costa Rica se había declarado un espacio libre de homofobia, lesbo, transfobia. Entonces, el arte sirvió me ha servido siempre para señalar estas contradicciones y al mismo tiempo, por ejemplo, contestar a los poderes que normalmente nos reprimen pensando en la ambigüedad de su propia sexualidad, como la obra de abajo que remite a una frase idiomática aquí en Costa Rica que dice, la obra se llama La negociación, entre paréntesis, estos chanchos también comen guineo, teniendo en cuenta que los chanchos remiten al sexo, al culo, al trasero, ¿verdad? Y los guineos al pene, ¿verdad? Y la cena al orgiástico, a la contradicción del poder represor. Junto con la artista Susi Vargas, que investigadora y artista, quizás no es en el ámbito costarricense la única artista lesbiana que ha trabajado el tema desde la fotografía. Junto con ella hicimos una investigación que concluyó en una exposición en el Museo de Arte Costarricense que se llamó Detrás del Portón Rojo, una visión de la erótica en el arte costarricense. Y aquí es donde entra la otra manera en la cual el arte, desde mi perspectiva, me ha servido para trabajar, repito, con el tema de las conciencias en el contexto. Rápidamente, aquí vemos ya desde finales de los 80s artistas que han emplazado en nuestro contexto el deseo homoerótico, por otro lado los encuentros sexuales en el ámbito privado, pero también de manera fortuita y clandestina en el espacio público, artistas jóvenes, ¿verdad? Que en los últimos años han trabajado y han celebrado su sexualidad y el erotismo, la analidad y la monstruosidad también como una oposición a una belleza que en ciertos contextos se considera también normativizante.
En medio de esto, generaciones de artistas que han tenido una afectividad también por el cuerpo trans desde finales de 1970, desde finales de los 70, como esta escultura de 1978 que se llama Torso en dos sexos, a representaciones precisamente del cuerpo trans en medio, repito, de una conexión muy afectiva. Finalmente, ahora que hablaba precisamente Lisa sobre el tema, ¿verdad? Sobre el tema trans, es importante, por ejemplo, que detrás del Portón Rojo, en el Museo de Arte Costarricense, incluyó la obra de Natalia Porras, que es una artista trans. Su obra ya fue conocida inicialmente por una exposición que se llamó New Fantasies en Teorética, pero lo interesante fue ver la obra, o poder incluir la obra de Natalia Porras en el guión de la exposición en un museo que básicamente representa, representa la línea oficial del arte de nuestro país, ¿verdad? Entonces poder llevar todas estas identidades en un marco de una exposición más amplia que se trataba sobre todas las formas de erotismo, pero que tenía un eje que se llamó Resplandores de lo Torcido, donde precisamente el resplandor, el deseo, la seducción, ¿verdad? El tratar de dominar al otro a partir de la imagen y al mismo tiempo penetrar en sus conciencias desde la diferencia. Finalmente, el reto, sinceramente, me parece a mí, y citando el trabajo de un investigador tico que se llama Luis Rojas Herra, con estos datos una selección de datos estadísticos que él realizó, creo que la gran pregunta es, también desde el arte y desde la investigación, cómo contestar a las desigualdades que dentro del espacio o dentro de nuestra comunidad LGTBIQ+, se siguen dando, ¿verdad? Entonces aquí hay unos datos que son muy relevantes y que simplemente son necesarios de seguir examinando. Quedo a tu Maravilloso. Esa obra de Natalia Porras la conocí en Costa Rica y quiero preguntarte, Roberto, ¿cómo crees que desde el arte, la escena artística que existe en San José, en Costa Rica, estas iniciativas que no solo tienen que ver con exposiciones, se ve muchísimo activismo también en las calles, en momentos específicos? Natalia misma tiene esta historia personal, es la primera persona que consigue que el registro civil en San José le pueda ella cambiar el nombre como persona trans, y sé que fue un proceso complejo. ¿Cómo desde el arte todas estas reivindicaciones y ciertos logros que tiene Costa Rica respecto a muchos de nuestros países en la región, crees que ha impulsado estas iniciativas y estos logros? ¿Cómo desde el arte crees que lo ha logrado? Yo creo que evidentemente es una relación dialéctica y que ha sido una relación dialéctica muy rica, por una razón muy simple. Se necesita impulsar y crear un espacio de visibilidad porque, repito, como lo decía al principio, está en nuestra carne, ¿verdad? Necesitamos ser y existir, ¿verdad? Eso es una realidad desde el flanco que sea, desde la calle, ¿verdad? Desde las diferentes organizaciones, desde la sociedad civil. La diferencia, quizás, y el gran impacto del arte es que las imágenes lo que hacen es materializar en la real que existimos otros, y que simplemente no estamos solos y que podemos organizarnos. Con mayor o menor medida, evidentemente, entre los diferentes grupos, porque como ustedes comprenderán, y creo que eso pasa en todo país, somos tan diversos que evidentemente dentro de esa diversidad hay muchas líneas de pensamiento y de acción, pero finalmente todos coexistimos. Y la importancia es que el arte nos permite justamente emplazar en el espacio, ¿verdad? Emplazar la imagen y desde esa imagen, repito, penetrar las conciencias de los otros. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy útil porque, repito, han habido muchas iniciativas, ¿verdad? No solo en el arte visual tradicional, si lo podemos llamar así, sino, ¿verdad? Me refiero a los museos con
con los diferentes medios que conocemos, sino que hay una gran, por ejemplo, hay una gran exploración de los temas en el cine, ¿verdad? De hecho, tenemos a una Natalia que es muy versátil y no solo hace obra artística, sino que también ha actuado, ¿verdad? En una serie de películas, de materiales, de cortos que han trabajado sobre el tema. Por otro lado, tenemos siempre, y creo que estas muestras, estas grandes muestras, han ayudado también para que proliferen cada vez más artistas que tienen una necesidad de mostrar desde diferentes lugares no solo sus identidades, sino sus afectos y, repito, la necesidad de incidir en nuestra sociedad. Por otro lado, puedo hablar directamente desde la exposición mía en el Museo de Arte Contemporáneo, Vergüenza Ajena, que en su momento, quizás en una visita guiada, para mí fue muy impactante que se me acercara un muchacho y que me dijera que después de que él había venido, que había visto la exposición y que sentía realmente un gran valor para llegar a su casa y decir que él era gay. Entonces, para mí, por primera vez, ¿verdad? Porque uno puede teorizar y uno puede pensar y uno puede interpretar y uno puede proyectar y decir, el arte tiene que penetrar en las conciencias de los otros, pero cuando de repente te encontrás con alguien que concretamente te da un testimonio, realmente es donde uno se siente muy satisfecho también por las cosas duras que ha vivido, ¿no? Bueno, porque lo personal está muy presente en tu obra y creo que eso pasa mucho en la escena costarricense. Me impacta también muchísimo cómo ustedes logran integrar algunos datos duros científicos desde la academia, ese trabajo que hace Erra. Conozco también su cartografía, es como si hubiera una simbiosis que se está dando ahí muy interesante con datos duros y luego una realidad más subjetiva de las historias personales. Yo creo que, Roberto. perdón, nada más muy brevemente, ese punto que vos mencionás es un elemento que es fundamental. Simplemente lo menciono. Creo que en nuestro contexto regional, en Centroamérica, pues Costa Rica o el arte costarricense se ha volcado principalmente hacia visiones intrasubjetivas y creo que también es muy interesante contrastar pues la producción que se ha hecho en nuestro país con otras producciones de la región, como por ejemplo el trabajo que admiro tremendamente de Laila en Nicaragua o el trabajo de Esvin Alarcón en Guatemala, por poner unos ejemplos. Ciertamente. Roberto, vuelvo a esa obra tuya al principio. ¿Por qué sos tan loca? Porque me da la gana. Me encanta. Que demos paso a Trifonia Melibea, que está con nosotros desde Malabo. Trifonia, ¿está por ahí? Bueno, en lo que volvemos a la conexión con Trifonia, creo que lo puede hacer Diego ahora. Diego Falconi, ¿cómo estás? Yo creo que es de noche por Barcelona, así que es otra onda del día que está viviendo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, muchas gracias. Sí, aunque todavía hay luz, así que nos engaña la noche. Caramba. Ya que oculta el sol y hay como hacer travesuras. Bien, yo quería agradecer de nuevo digamos, a la invitación aquí. Y digamos, una de las cosas importantes que ya han mencionado Lisa y Roberto es que se pone el cuerpo de modo distinto. Es decir, cada persona que está aquí me parece que pone el cuerpo. Y estamos poniendo el cuerpo de modos distintos, ¿no? Y el modo que yo tengo de poner el cuerpo es desde la academia, justamente, que también es poner el cuerpo. O sea, las lumbalgias, los dolores de espalda, la falla de la retina, da cuenta de un desgaste corporal también. Entonces, lo que yo quería es dar una lectura académica, una lectura, como diría, dialogando también con lo que comentaba Roberto, desde la teoría ha habido mucho emplazamiento en la loca. Marcia Ochoa decía que es fundamental localizarse. Entonces yo me localizo, me ubico, me contextualizo como persona ecuatoriana, pero persona ecuatoriana migrada. Migrada hace 15 años en España y que por tanto tiene una serie de otras intersecciones que me permiten enunciar un saber. Yo algún momento me definí a mí mismo como gay, hoy en día no me siento cómodo con esa etiqueta, prefiero denominarme a mí mismo si acaso como marica,
justamente porque creo que esas encarnaciones de las que hablaba Roberto a mí también me han afectado en mi migración. Y lo que yo voy a tratar de hacer es de alguna forma dar desde esta panorámica cultural. Además, esta mesa para mí es significativa porque yo soy abogado y me ocupo de escritura, es decir, tengo como esos dos frentes. Entonces, siempre es inquietante para mí cómo el derecho y el arte pueden dialogar si acaso dialogan, porque el derecho es normativo, nos ordena, nos manda. Hemos visto en esta pandemia cómo el derecho nos ha encerrado, tiene la facultad de decidir incluso sobre cómo nos movemos en el planeta. Y por otro lado, el arte tiene una posibilidad de reconfigurar el mundo, de recontextualizarlo, y eso me ha parecido siempre importante. Justamente hablando de esta encarnación, yo tengo que decir que yo crecí en Quito, nací en el año 79, y toda mi niñez y mi adolescencia crecí bajo una normativa penal que castigaba de 4 a 8 años los actos homosexuales. Esto se deroga en el año 97, es decir, cuando yo llego a mi adultez. Pero toda una generación como yo creció con esa noción de delincuente, de ser una persona delincuente y también ser una persona enferma. De hecho, uno de los grandes iconos del arte ecuatoriano, de la literatura, que es Pablo Palacio, tiene 2 textos en los cuales destruye al homosexual. De hecho, ese es como es el cometido del texto, la destrucción del homosexual. Y uno lee eso durante mucho tiempo y desde luego internaliza muchos sentimientos de odio, de miedo, y en ese sentido creo que cualquier tipo de representación artística que permite acceder a ciertos derechos como la libertad, la dignidad, es fundamental. Gioconda Belli, que es una gran poeta, justamente decía que tenemos el derecho a la alegría y probablemente ese derecho se nos fue arrebatado a una generación. Y no obstante, tengo que decir que justamente dentro de esta narrativa legal, la narrativa artística siempre fue interesante ver, tal como comentaba Roberto, el arte sexodisidente no es una cosa nueva, nos ha acompañado durante mucho tiempo. Y en mi caso encontrarme con poetas, por ejemplo, hay un poeta ecuatoriano que es Granizo, que además fue encarcelado 2 veces por ser homosexual y por tener ese tipo de relaciones, fueron para mí balsámicas en su momento. Y digamos, dentro del espectro andino, que es el espectro donde yo me ubico, donde me localizo, también hubo otros autores que me acompañaron, como Jaime Bailey, Fernando Vallejo, y digamos, algunos otros productos culturales de la cultura popular. Y claro, lo que a mí me ha sucedido, y supongo que a la gente de mi generación le ha sucedido, es que de esta delincuencia pasamos de alguna forma a esta celebración LGBT, que apareció además, que hacía una explosión, y una explosión en el arte popular también, que creo que es una cuestión que no hemos hablado todavía, que sería muy importante, ¿no? Todas estas categorías que vamos creando sobre arte, las personas provenientes de comunidades indígenas, por ejemplo, dicen, ¿por qué nunca el arte indígena es arte? ¿Por qué siempre es artesanía? Entonces, digamos, esas tensiones también son parte de las telenovelas en América Latina, que siempre son vistas como clase B, no obstante, son recursos que también han ayudado, digamos, a esa explosión de un arte LGBT. Y en esta explosión, que ha sido muy interesante y donde han aparecido películas, libros, instalaciones, performances, ha habido como un momento muy interesante para, de alguna forma, atacar esas normativas jurídicas con las que crecimos varias personas en nuestros países de América del Sur. Y no obstante, digamos, hay un momento que además creo que nos interpela como personas de América Latina, como personas que pertenecen al sur, como personas que de hecho devienen en una vía Yala que ya no está en América Latina, que es pensar un poco lo que decía Roberto, que es una serie de desigualdades que no se remiten solamente a lo sexogenérico.
Lo sexo genérico, desde luego que es una identidad fundante, pero que no puede desentenderse de otras categorías históricas de opresión, como la raza, la clase, la colonialidad, que justamente en América Latina, que es el subcontinente, entre comillas, no me gusta mucho esa denominación, pero que más desigualdad tiene en el mundo, son absolutamente efervescentes. Y yo compilé este libro hace un par de años que se llama Inflexión Marica, narrativas del descalabro gay en América Latina, y una de las personas que colaboró, porque es un compendio de autorías, es María Galindo, que no sé si la conocen. Ella es una artista, activista boliviana, y ella dice que ella es una GLBT, usando el acrónimo GLBT, pero dice: yo soy GLBT porque soy gorda, porque soy libre, porque soy boliviana y porque soy terca. A mí lo GLBT no me sirve, a mí me sirven estas otras adscripciones. Y creo justamente que una de las cuestiones que hoy tienen que ver con el devenir artístico, desde luego también en Ecuador, es esa maravillosa e importante tensión entre la diversidad sexual, entre esta LGBT, que es lo que nos convoca hoy en día, y la disidencia respecto a lo LGBT. María Galindo, la familia Galán, Pachacuir, Edu Carrera, son artistas que no se alinean con lo LGBT, porque proponen nuevas formas de normatividad. Y un poco vinculando lo que decía Lisa, ni siquiera se alinean con lo queer, y ni siquiera se alinean con lo queer con C, sino que están pensando otras formas de disidencia sexual, que no vengan necesariamente del norte. La genealogía gay es una genealogía colonial, que ha permitido una serie de liberaciones, pero que sigue siendo colonial. Y yo les decía que me encarno y me ubico en España porque puedo ver eso. No sé, les quería comentar, por ejemplo, que aquí en Barcelona hay un orgullo LGBT que se llama Pride, además, en inglés, y que la imagen del Pride durante sus 6 primeras ediciones fue la imagen de Cristóbal Colón, de la estatua de Cristóbal Colón. Entonces, imagínense, para las personas que nos localizamos como latinoamericanas, sudacas, da igual un poco de título, tener ese icono, es decir, para legitimarte como sujeto LGBT, tienes de alguna forma que bajar la cabeza nuevamente en un acto de nueva colonización. Y justamente creo que esas tensiones son muy importantes. Creo que es fundamental pensar también las diásporas y cómo las migraciones van reformulando las formas de práctica artística. Me parece al mismo tiempo que es muy importante desde una perspectiva latinoamericana pensar la interculturalidad, pensar cómo convivimos estos cuerpos, cómo convivimos en espacios eminentemente racistas, por ejemplo, y cómo ante la multiculturalidad que propone el LGBT, porque ya vemos, ¿no? O sea, prendemos Netflix, todas las series tienen un personaje gay. Yo creo que eso tiene un valor, no obstante, eso también tiene una práctica uniformizante que al venir del norte siempre exacerba desigualdades. Entonces, me parece muy importante pensar justamente cómo esas intersecciones y tal como decían las dos personas que con sus exposiciones tan bonitas, cómo es importante encontrar lenguajes propios y cómo justamente esos lenguajes propios también pasan por el discurso académico. Y ya para terminar, creo que no me es posible pensar una liberación sexual, una emancipación sexual en América Latina, si no es desde la decolonialidad y el antirracismo. No creo que hay mucho futuro para lo LGBT si es que no empieza a dar cuenta también desde su propia historia de estas prácticas. Entonces, me parece que el arte en Ecuador, al menos, tiene esta tensión de un arte más normalizador, que por un lado está bien porque evita dolor, que es lo que les decía. Cualquier tipo de producción artística que evite dolor, que garantice derechos, está bien. Pero creo que se tiene que tensionar justamente con un arte sexo disidente, que por ejemplo está subrayando todas estas desigualdades, por ejemplo, tal como comentaba Lisa, respecto a los colectivos travestis, por ejemplo. Entonces, son esas disidencias las que nos recuerdan justamente cuáles son los caminos que hay por andar en el arte, en el activismo y también en la academia. Pareciera sugerir, Diego, que estoy muy de acuerdo, que entonces
incluso en todo este recorrido que llevamos, todos estos logros, todo esta especie de aceptación, tú establecías la diferencia como hoy día hay una celebración que todos la sentimos, pero también hay mucho que revisar. Necesariamente lo afirmas y yo lo creo, tienen estos movimientos, tenemos nosotros en nuestra práctica que ser antirracistas, decoloniales. ¿Y cómo tú crees que eso sí se está logrando en Ecuador? Particularmente, sé lo que están haciendo las chicas Pacha Queer. Hace unos días tuve un encuentro con ellas, maravilloso, que nos confronta. El ejercicio de artistas como ellas, de activistas como ellas, de repente ya no está solamente haciendo confrontación y haciendo revisar a la sociedad en general, lo está haciendo con nosotros mismos. ¿Cómo esa realidad se está llevando en Ecuador de manera particular? Creo que una de las cosas más emocionantes de la zona de los Andes, y seguramente ustedes pueden relacionar esto con lo que pasó antes de la pandemia, que fueron todas estas explosiones de descontento en varios sitios de América Latina con diferentes lugares e intensidades, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Haití. Y en el caso, digamos, de Ecuador y también de Bolivia, creo que el componente nativo, indígena y afrodescendiente es fundamental, porque nos confronta constantemente con nuestras propias nociones. A mí, por ejemplo, que escribo, me confronta como persona letrada. La letra fue una forma de conquista. De hecho, cuando Nebrija escribe la gramática, la gramática que además, digamos, aparece en 1492, no es casual que aparezca en el mismo año que Colón llega a la Via Yala. Él dice, la letra es importante y se debe justificar esta gramática porque es el lenguaje que permite que un imperio sea un imperio. Y en ese sentido, las culturas ancestrales que han sido orales han visto cómo la letra les ha despojado de una serie de derechos. O sea, las personas indígenas no se les enseñaba a escribir, por ejemplo, para poder quitarles las tierras, para que no supieran lo que estaban firmando, por ejemplo. Y el trabajo que han hecho las disidencias sexuales indígenas en la zona andina ha sido realmente importante. Y creo que, por ejemplo, colectivos como Pacha Queer resaltan esos abismos tan gigantescos. Y por otro lado, te quería comentar, Luis, que, por ejemplo, hay algunas prácticas muy interesantes que mezclan derecho y arte. Un colectivo fantástico que se llama el Proyecto Transgénero, durante mucho tiempo lo que intentó hacer es lo que ellas definen, porque ellas son transfeministas, como ¿cómo se llama? Use alternativismo, es decir, alternativas a la aplicación del derecho. Entonces, hacían una suerte de trampas al derecho para proteger a las poblaciones sexodisidentes. Por ejemplo, había una práctica que se llamaba la patrulla legal, donde grupos de personas, sobre todo sexodisidentes, patrullaban a los patrulleros. Es decir, seguían el trayecto de los policías que, entre otras cosas, perseguían a las personas travestis que ejercían la prostitución. Entonces, este tipo de acciones que están entre el límite del derecho, pero que también tienen como un componente de acción política artística, me parece que han sido muy importantes en toda la región latinoamericana. Y por eso creo que también es importante, tal como comentaba Lisa, hablar de otros posicionamientos que no necesariamente son el museo, que está muy bien, digamos, y tal como decía Roberto, es fundamental que estas obras entren dentro del Museo Nacional y sean parte del canon nacional. Pero creo que también es fundamental que haya otras formas que no están reconocidas dentro de ese arte y ese canon, que tengan la posibilidad de crear fracturas, de romper esa ilusión de que somos una comunidad, porque no hay tal, somos comunidades y somos personas fragmentarias y somos sujetos estratégicos. Entonces creo que el arte sexodisidente en Ecuador, pero en la zona andina en general, está haciendo ese trabajo que yo considero muy importante. Maravilloso. Sí tenemos a Trifonia Belivea con nosotros aquí. Diego, volvemos al rato. Trifonia, que está en Malabo, Guinea Ecuatorial, y que tiene un ejercicio ligado al activismo LGBT y además es feminista y trabaja por las mujeres en Malabo. Trifonia, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien y... ¿Hola? Hola, te escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Estoy muy bien y con muchísima envidia porque mis compañeras y compañeros han hablado de los avances que se han producido en América Latina, pero en Guinea estamos apenas empezando a trabajar. Digamos que el nombre de Trifonia Melibea sí que se oye por allí cuando se habla del tema LGTB Blues en el mundo, pero somos una organización muy grande con muchísimas personas trabajando y a nivel de producción, a nivel de creación de arte y todo lo demás, la literatura es, digamos, la herramienta que utilizamos especialmente en Guinea para visibilizar la temática LGTB. Por ejemplo, yo he sacado 2 libros, el primero, La Bastarda, el segundo, Yo no quería ser madre, el año pasado. Chris Adá, que es escritor también, ha publicado una novela, dentro de poco publicará otra, creo que mañana o pasado mañana participa en un panel, pero tenemos muchísimas obras, muchísimos manuscritos por aquí que quizás en un año o en menos de un año empezarán a leerse en Guinea, en España, en América Latina, en todo el mundo, ¿no? Y eso es muy importante para el colectivo aquí en Malabo. Nuestro colectivo se llama Somos Parte del Mundo. Nos llamamos así porque en nuestro país las personas homosexuales no reciben un trato como personas, sino un trato como individuos extraterrestres de alguna parte del universo, ¿no? Que no son tratadas como personas con derechos, ¿no? Como personas con deberes, como personas con obligaciones, ¿no? El nombre es una reivindicación, es una necesidad de integración, ¿no? de incorporación de las personas homosexuales a lo que es la sociedad. Independientemente de la literatura, del arte, que es, digamos, como nuestro punto fuerte en el momento de visibilizar el tema de los derechos humanos de las personas homosexuales en Guinea, existe un antes en el colectivo, que es el antes del 2016. Por primera vez en Guinea se conmemora el orgullo del 2016, pero ¿qué ocurría antes del 2016? Eso parece como un secreto, ¿no? Las personas transgénero son las que pueden de alguna manera hablar de qué ocurría en Guinea en aquel momento. ¿Por qué? Porque el trabajo del colectivo ha sido un poquito más tolerado, porque las personas transgénero ya se visibilizaban en los entornos más grandes, en las ciudades. Por ejemplo, a través del deporte del fútbol, los hombres transgénero, las mujeres lesbianas, pansexuales, bisexuales, etcétera, se han dejado ver jugando al fútbol, al baloncesto, etcétera. Muchas no han dicho en público, oye, soy homosexual y aquí me tienen. No han reivindicado derechos específicos, o derechos como todo el mundo, no lo han dicho, pero la gente empezó a normalizar la idea de ver en público a una mujer con rasgos físicos no adaptados a su sexo género. La gente comentaba, la gente hablaba, la gente murmuraba, recibían de alguna manera atropellos, etcétera, pero la gente empezó a acostumbrarse a ver a mujeres en los espacios públicos que no reúnen las características físicas o que no ejercen roles de género atribuidos a su sexo género. Esa es la parte que tiene que ver con los hombres transexuales y las lesbianas. En el caso de las mujeres, las adolescentes transgénero, antes de 2016 hicieron un trabajo muy duro de salir del armario en los barrios, es decir, con lo mucho que recibían violencia, con lo mucho que recibían palizas, con lo mucho que, pues allí estaban. Entonces la gente se acostumbró. Pues conocemos a un gay que vive en tal barrio. Pues poco a poco, incluso cuando los medios de comunicación ridiculizaban su presencia, no se escondían.
La única diferencia, si comparamos esa época con la actualidad, es que no existía una estructura institucional que le diera una voz reivindicativa a los derechos LGTBIQ+. No existía, pero sí que se había hecho un trabajo social, un trabajo de alguna manera de normalización dentro de lo que es Guinea, porque en Guinea el patriarcado está muy arraigado y no se ha empezado a trabajar de alguna manera que poco a poco vaya perdiendo poder, ¿no? Entonces, a partir del 2016 se configura Diverge es Guinea Ecuatorial Diversa. Después nos llamamos oficialmente Somos Parte del Mundo, pero nuestro sello es Diverge, el nombre es Somos Parte del Mundo. Los dos nombres conviven, pero los dos nombres tienen que ver con esa reivindicación de, oye, que somos seres sociales, que somos personas, que no somos seres de otro mundo, somos parte de ese mundo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, cuando hablamos del colectivo en los espacios públicos, cuando conversamos, nos preguntan, oye, ¿sois una secta? Porque el nombre tiene que ver con una secta, no somos una secta, somos personas que reivindican un lugar en ese mundo, porque si no tenemos un lugar en ese mundo, no existe otro para nosotros, ¿no? En cuanto a la literatura, porque he visto que el panel tiene que ver con cómo utilizamos el arte para visibilizar problemas, ¿no? Para visibilizar vulneraciones de los derechos humanos. Me gustaría hablar de mi último libro, Yo no quería ser madre, que aborda el tema de las correcciones, las violaciones correctivas, ¿no? De cómo se considera las violaciones correctivas como una manera de curar la homosexualidad, pero especialmente cómo se considera el embarazo como un mecanismo de cura de la homosexualidad. En un primer momento, la idea de escribir un libro no se concentró en la maternidad impuesta, sino de alguna manera documentar casos de violencias, etcétera, hasta que empecé a darme cuenta de que existía un denominador común en todas las entrevistadas, que es el rechazo, no solamente a los cuerpos que habían sido de alguna manera, digamos que tú naces con un cuerpo, ¿no? Puedes rechazarlo o no, pero lo más importante era el rechazo social que sufrían, el rechazo de ellas a la vida que les estaban imponiendo, pero son cosas que cualquier persona que se lea el libro Yo no quería ser madre se va a encontrar. A mí me gustaría mucho hablar de cómo conocí la otra parte de Guinea, llegando a las viviendas de personas homosexuales, mujeres. Porque cuando tú quieres entrevistar a por ejemplo, a un profesor de universidad, te va a recibir, por ejemplo, en su despacho. Un despacho súper grande, ¿no? Todo cómodo y tal. Pero ¿cómo entrevistas a una mujer de 18, 19 años expulsada del hogar? Porque en nuestro país las personas homosexuales normalmente viven fuera del hogar, expulsadas por su condición LGTBIQ+. ¿Cómo entrevistas a una persona así? ¿Dónde vive? ¿Cómo llegas a su casa? ¿Cómo te recibe? Si se ha pasado gran parte de la adolescencia socialmente rechazada, ¿cómo te ganas su confianza para entrevistarla? Todo eso estuvo bien, hasta que llegué a las casas. Es decir, los hijos, las hijas de las mujeres homosexuales aquí son bastardos de los bastardos. Es decir, si tú eres homosexual en Guinea Ecuatorial, la familia te repudia, la sociedad te repudia, las instituciones públicas te repudian. Entonces, si tú te embarazas a través de una violación correctiva, ese bebé, como no te cura, también pasa a ser repudiado. Entonces, en esas casas, lo que más me encontraba era una acumulación de hijos, hijas sin escolarizar, sin ningún tipo de atención. Atención en cuanto a los derechos de infancia, porque desde el momento en que una persona nace,
tiene derechos, adquiere la personalidad jurídica. Pero si la madre está repudiada por instituciones y por toda Guinea, el hijo que nace como fruto de ese rechazo, de ese intento de curación, también pasa a ser parte del repudio. Entonces, ¿hola? Sí, te escucho. Ok, vale. Continúa con ese relato porque la verdad, como lo has establecido, inicias contando de cierta envidia, pero para nosotros también es algo desconocido, no manejamos muchísimo estas realidades fuera de ciertas estadísticas generales y este relato que cuentas y esta realidad creo que tiene muchísimo también que revelarnos a nosotros tocante a iniciativas que podrían tener impacto en esos contextos. Así que me interesa muchísimo que continúes con ese relato. Bien, entonces cuando entraba, cuando veía a los bebés, a las bebés, encontrabas a la madre en un estado completo de abandono, que se abandona a sí misma, traumatizada, también el bebé está abandonado, no está escolarizado. En el libro, el caso de los bebés y las bebés no se aborda. Da para un libro diferente. En el libro se aborda solamente el tema de la maternidad forzada, cómo se sienten ellas. Y también se aborda en el libro el tema de la interseccionalidad. No es lo mismo ser mujer lesbiana, mujer lesbiana de una minoría étnica, mujer lesbiana de una minoría étnica y minoría religiosa, mujer guineana de una minoría religiosa y minoría étnica y de alguna manera, o sea, hay un entramado de exclusiones, de castas que afectan a todo eso, que aprendí a través del arte a conocer mi sociedad. Porque no es lo mismo salir de tu casa, entrevistar a una mujer homosexual, que tú sabes que vas a entrevistarla, pero cuando sales de allí, vienes hecha una biblioteca porque tú te haces 1000 preguntas, ¿no? Y a mí se me quedó esa idea de menores en completo estado de abandono, sin escolarización, sin alimentación. Me llamaba mucho la atención las veces que me iba a las casas, por ejemplo, si alguna chica lesbiana seguía viviendo con su familia, por alguna razón, ¿no? Entonces, en la casa yo podía distinguir perfectamente dónde estaba la hija de ella, porque estaban todos los demás niños y niñas bien vestidos, bien nutridos, pero veías al hijo o la hija del homosexual en estado de abandono, sin zapatos, sin ropa decente, con un aspecto demacrado, y a veces preguntaba, ¿y tu bebé? ¿Dónde está tu bebé? Y siempre coincidía el bebé con el bebé el bebé que decían, ese es el bebé con esos rasgos de abandono. Entonces, pues, en el caso de Guinea Ecuatorial, el tema del CTV es, por ahora, un tema reciente en el debate público. Es un tema con un contenido muy alto de rechazo en todos los sectores. Puedes encontrar, por ejemplo, algún actor, alguna actriz, alguien, algún grupo cultural que empatiza, pero no tenemos espacios dentro de lo que es la sociedad guineana para abordar el tema LGTB. No tenemos espacios, solamente podemos encontrar espacios en la cooperación, nada más. En el momento de hacer las entrevistas también me encontraba con mujeres homosexuales en espacios no protegidos a nivel de su sexualidad. La mayoría vive de la prostitución porque no tienen derecho al trabajo. Existe una mitología muy grande aquí sobre las mujeres homosexuales, de tal forma que nadie las quiere ni en la familia, ni en un despacho, ni en ningún sitio. Nadie las quiere en ningún espacio. Entonces, pues, es una situación de vulnerabilidad constante que fui descubriendo a través del arte.
Es decir, yo estudié en la universidad, como decía una compañera, Lisa, decía que no es académica, pero Lisa, de verdad, yo no sé si la universidad es el único espacio de aprendizaje. Yo creo que para la gente excluida, como la gente homosexual, los lugares en los que viven son nuestra universidad, porque aprendí más en esos espacios que en la universidad. Aprendí a tener límites a saber qué puedo preguntar y qué no puedo preguntar a través de la mirada de ellos. Eso no me lo enseñaron en la universidad. Si formulas una pregunta, eres terrorista. Te dicen, por ejemplo, en la universidad que llévate un cuestionario y no sales de ahí si no terminas de formular las preguntas. Pero si a una mujer que ha pasado por varias violaciones colectivas, sufre exclusión familiar, está quizás en el momento de entrevistarla, está colocada, no sé si es el término académico, pero quiero que todo el mundo me entienda, está colocada, pero se ofrece a la entrevista. Hay preguntas que a las que no te va a contestar. Entonces, pues, el arte, pues, de alguna manera, a mí, a Cris, que interviene mañana, porque el libro de Cris, Juntos antes que anochezca, recoge testimonios de mujeres transexuales, transgénero, aquí en Malabo y en Bata, aunque es una novela, pero sabemos, la gente que le rodeamos, que el libro recoge testimonios de personas que han pasado por diferentes tipos de violencias. Entonces, nuestros libros no son solamente libros, son universidades para la gente que escribimos. Nuestros libros son un cambio de aterriza. A mí me sirvió como decir, oye, recuerda que eres una mujer, aterriza. Oye, recuerda que eres LGTB, aterriza. Recuerda que eres ciudadana, aterriza. De tal forma que el arte es como, para mí es un viaje hacia lo desconocido. Y yo no me identifico como activista, me identifico como artivista, porque sin el arte no me siento útil, no me siento capaz de cambiar nada, porque el arte se queda. Las personas nos marchamos, nos morimos, pero lo que no se marcha nunca, lo que no desaparece nunca, es el arte. Y el arte en Guinea Ecuatorial, a través de la literatura específicamente, es una ventana que tenemos, somos parte del mundo, y la gente homosexual que lo necesita, aliados de la liberación homosexual que lo necesitan, es el camino que tenemos para recordarle a nuestra sociedad que existimos, que somos parte de ese mundo. Maravilloso, Trifonia. Me pregunto cómo tú cuentas que los aliados más cercanos que tienen ustedes es la cooperación internacional. Eso también es una realidad para nosotros en Santo Domingo. Apenas hace unos años otras instituciones para hablar del sistema del arte se han abierto a estas temáticas, pero el Centro Cultural de España, por ejemplo, habla también cooperación francesa y otros espacios de cooperación internacional han sido los aliados para esta temática. Las primeras exposiciones, las primeras manifestaciones artísticas que visibilizan la comunidad, las realidades de la comunidad LGBT suceden en estos espacios y desde estos espacios. Y bueno, en el debate público les cuento que ahora estamos en medio de una pandemia, pero también en medio de una campaña electoral. El próximo domingo elegimos el presidente y por primera vez, probablemente en ningún otro momento de las campañas electorales, el tema de lo que ellos llaman una ideología de género o lo que ellos llaman esta nueva invasión ideológica, como le denominan algunos, ha estado tan presente y entonces es otro momento de estas temáticas en el espacio público, en el debate político. Claro, los religiosos con un poder muy, muy, muy fuerte todavía. Y sé que es algo que lo comentas y que nos es muy, 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 muy cercano a todos nosotros. Lo ha vivido Argentina, lo ha vivido Costa Rica, Ecuador también, unos con algunos logros más que otros, ¿o no? Pero me pregunto cómo, Trifonia, en particular en Guinea, estas iniciativas como la literatura
tienen una resonancia más allá de los espacios del arte, de los públicos habituales del arte. Pareciera ser que a veces tenemos una especie de gueto, y esto no tanto por ustedes, nos pasa a nosotros también. Y es como que a mis exposiciones van a venir mis amigos y va a venir el sistema del arte. Pero ¿cómo esas producciones de ustedes, lo que estás escribiendo, resuena en todos los públicos de Guinea? Bueno, el público que creemos que de alguna manera es receptivo con la problemática homosexual en Guinea, y lo llamamos problemática porque aquí es un problema. El único colectivo que notamos receptivo es el colectivo de la gente joven. La gente joven está conectada a las redes sociales, con el mundo audiovisual, la gente joven ve series de televisión, occidentales especialmente, telenovelas latinoamericanas que están empezando a incluir ya se ven personajes homosexuales, etc. La gente joven sí, pero la gente joven no tiene muchísimo poder para determinar que, por ejemplo, se pueda iniciar campañas de sensibilización. No. Tan grave la situación que se está haciendo ahora mismo, está en proceso una ley que viene a prohibir que se pueda hablar de la homosexualidad al margen de que se relacione con patologías. Es decir, tú ya no podrás hablar en Guinea Ecuatorial de la homosexualidad si no la relacionas con la enfermedad, con algo extranjero, con algo diabólico, con algo endemoniado y con algo brujeril. Estarán prohibidos todos los espacios, por ejemplo, no se podrá vender libros ni editar libros con contenido LGTB, etc. Es decir, prohibido. Me gustó mucho cuando el compañero Diego habló de la plaza de Cristóbal Colón, por ejemplo. Es decir, aquí el peso de lo que fue la colonización y el neocolonialismo están, digamos que el peso se ven las huellas de lo que fue la colonización. Pero la población guineana tiene una relación de amor y odio con respecto al blanco. A la misma vez que se adora, no sé si llamarlo adorar, que se admira lo blanco, también se odia lo blanco. Tanto es así que se considera que es una práctica copiada o robada del mundo de los blancos y que se ha traído a Guinea, a África de manera importada, ¿no? Que lo hemos traído por allí. Y lo más importante también, así como en América Latina tiene mucho peso la Iglesia Católica, también tiene mucho peso la Iglesia Católica aquí, por lo que yo considero que a nivel de lo que si podemos apreciar algo en Guinea de la colonización es el castellano, porque somos un país multiétnico, ¿no?, que necesita lazos para convivir y tal. Pero el catolicismo representa el cristiano-catolicismo representa lo peor que se quedó aquí de la herencia, porque vino a añadir la raíz, de alguna manera, trajo la homofobia a Guinea, encontrando que ya estaba una homofobia tradicional arraigada. Entonces no hay escapatoria. Te vas a las instituciones tradicionales precoloniales, encuentras homofobia. Te vas a las instituciones implantadas por la colonia, la ley, la iglesia, encuentras la homofobia. ¿En qué espacio tenemos acogida? Ninguno. La gente joven sí, porque la gente joven vive su vida y tiene otras preocupaciones y otras perspectivas de futuro. Pero las instituciones públicas están preparando una ley para, de alguna manera, prohibir del todo que no solo que tú seas homosexual, sino que sientas atracción sexoafectiva hacia alguien de tu mismo sexo, que practique todo viene a estar prohibido a partir de que se apruebe la ley, el proyecto que está en curso.
Trifonia, ¿cómo podemos lograr tener acceso a tus libros? A mis libros, a los libros de Chris Ada. ¿Sí, está en alguna plataforma digital? En todas, Amazon. En todas, perfecto. Sí. Sí, se puede Bueno, creo adquirir que en debemos tener más cercanía con tu producción y lo que cuentas. Nosotros casi estamos cerrando este espacio, pero lo próximo que quiero que suceda es que podamos reaccionar, si alguno de ustedes quiere reaccionar a lo que ha dicho alguna de las compañeras. Y hay una pregunta que hace un usuario en el espacio de preguntas de Zoom. Recuerden ustedes que nos están mirando que pueden hacer preguntas por esa vía. Alguien pregunta, ¿cómo usamos el arte como catalizador para sublimar nuestras vivencias e identidades LGBTI y no caer en la mirada de víctima? ¿Algunas de ustedes se animan a contestar? Roberto. Bueno, en mi caso, yo creo que sucede lo siguiente. Por ejemplo, ante un testimonio como el de Trifonia, por ejemplo, uno se da cuenta que definitivamente el dolor y la vulnerabilidad, primero que todo, son necesarios, tienen que exponerse, se tienen que conocer, ¿verdad? Claro, si nos trasladamos a otro contexto donde no se está experimentando, no se está sufriendo esa agresión tan brutal y tan estructural a los derechos humanos, y nos colocamos aquí en nuestro lugar, en donde estamos con privilegios, inevitablemente, a pesar de nuestras dificultades. Creo que sí es importante entender que hay que celebrar la vida, ¿verdad? Hay que celebrar la forma de ser, ¿verdad? Yo creo que es un proceso. Personalmente, yo estoy lo digo desde mi perspectiva, en un proyecto que se llama Arqueolocalogía o Arqueología de la Loca, que tiene que ver con celebrar mi subjetividad gay, dejando atrás la vergüenza, ¿no? Dejando atrás el dolor, viendo hacia el presente, hacia adelante, teniendo en cuenta que uno celebra la alegría de vivir y de ser y de existir tal y como uno es en sus contradicciones, ¿verdad? Y creo que sí es posible, pero repito, es necesario realmente poder reaccionar ante el dolor de los demás también y poder, no es hablar no es que el arte victimice, es que simplemente existen las víctimas y esos testimonios en las prácticas simbólicas tienen que verse. Yo me pregunto si también, claro, entiendo muchísimo la pregunta, la entiendo muy bien, pero a veces se usa esa terminología en ciertos contextos como estrategia también de desmeritar la presencia, la visibilización, ese estar. Y yo creo que una cosa que está pasando también con muchos de los discursos artísticos es que están desmontando lenguaje, estrategias que se usan desde el lenguaje. Algo que me parece muy poderoso es como hoy día, y Trifonia lo dice muy bien, son los jóvenes que de repente ya no tienen el prejuicio de usar palabras que en otro tiempo tenían un ruido y un peso mucho más fuerte. Claro, tiene también que ver con una apropiación. Yo me digo maricón antes que gay porque por toda la carga simbólica y lo político que está subyace en eso. Pero los jóvenes o las generaciones que nos siguen pareciera que vienen un poco más relacionados con esto y entonces yo les arrojo una pregunta. ¿Tendremos nosotros que pensar, o no sé si ustedes en su práctica piensan en los públicos, a quién voy a llegar o se dirigen de manera general o deberíamos estar pensando en estrategias de manera específica? No sé si estoy pensando de una manera que no les cause mucho ruido a ustedes, pero yo creo que los públicos son importantes. Y si es ahí donde probablemente hay una esperanza, ¿hay alguna estrategia que sugieren ustedes desde la práctica artística, desde la producción cultural que están haciendo cada uno de ustedes en sus espacios? Cualquiera que se anime, Elisa. No, yo quería decir dos cositas.
Nosotros, por ejemplo, quería reflexionar muy brevemente sobre una palabra que aparece en casi todas las conversaciones, que es la palabra gueto, y que realmente estoy muy en desacuerdo de ese uso. Yo mis 4 abuelos eran judíos polacos y huyeron de la guerra. Nadie elige estar en el gueto, pero a veces nosotros lo que sí hacemos es construir comunidad, y nos gusta tener nuestros propios espacios, y eso no significa... hablaría más de una cuestión más endogámica que usar la palabra gueto. Querría empezar a trabajar sobre erradicar el uso de esa expresión porque me parece que es errada. En tanto eso, nosotros, por ejemplo, desde Casa Brandon, lo que pensamos es que nosotros tenemos que servir como espacio, sobre todo para muchas primeras veces, como espacio para hacer el ejercicio de esa práctica como espacio de empoderamiento, para que después esos artistas vayan a otras audiencias, a otros espacios, que vayan a irrumpir en lugares donde no se esté esperando este tipo de discursos, porque nosotros ya sabemos, digamos, nos pasa a veces que nos hacemos la pregunta de si no nos estamos hablando a nosotros mismos, que de todas maneras, bienvenida sea esa reflexión permanente sobre nosotros mismos y nuestras prácticas y nuestros discursos, y repensarnos, y también me parece que tiene mucho que ver con el momento histórico. Yo también dije que yo era gay en un momento, y estaba muy bien hace 20 años poder decir que yo era gay, porque fue importantísimo y fue reivindicatorio, y era una palabra que acá en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, sonaba muy alegre además. Entonces siempre es en contexto, me parece. Y el término, la palabra víctima, el uso de esa palabra, es enorme, me parece que es para una discusión en sí misma, es una palabra gigante, pero de acuerdo muchísimo con lo que dijo Roberto, que es que en muchos países, en muchas regiones todavía hay víctimas, entonces está bien hablar de eso, y no hay una receta para decir, no hay una receta para hacer, ni como artista, ni como gestora cultural, ni como activista, ni como activista. Me parece que todo es en contexto, todo es muy dinámico el proceso, es muy veloz. Aparte me parece que todo está pasando también muy rápido. Me encantaría igual después quedar en contacto con todos. También encantaría leer los libros de Trifonia. Me parece también que si hay algo, lo único bueno que puedo rescatar de este momento espantoso mundial de la pandemia y del coronavirus, es encontrar que estábamos más cerca de lo que estábamos a 2 clics, también con agentes articuladores como Centro Cultural, como no, pero que estos encuentros, tratar de que, a ver si logramos también continuarlos, ¿no? Que cuando se apaguen estas cámaras, a ver si podemos seguir generando cosas juntos. Gracias, muchas gracias. Lisa. Gracias, Lisa. Diego. Enciende tu micrófono, Diego, por favor. Lo siento. Quería comentar en la misma onda de mis compañeros una cuestión respecto a la palabra víctima, además desde una perspectiva jurídica. Se reconoce la existencia jurídica de víctimas, pero creo que en el proceso cultural lo problemático es la victimización, porque la victimización es un discurso del poder. Y los discursos del poder siempre vienen mediados por aparatajes ideológicos muy complicados. En mi caso, y creo que de alguna forma rescato todas las ponencias tan bonitas que han dicho cada uno de ustedes, aquí no hay víctimas, porque la víctima, o más bien dicho, no hay victimizaciones en el sentido que la victimización te impide salir y accionar. Y aquí hemos visto cómo cada persona hace algo, ¿no? Cómo hay un acto de casi instintivo, ¿no? De dar una patada, de patalear, de decir, no, a mí no me agredan, a mí no me silencien. Y cuando tú tienes ese acto, dejas de ser dejas de caer en la victimización. Entonces creo que hay que, como dice Lisa, es un tema muy largo de debatir, pero creo que una de las claves importantes, y aquí nuevamente, tanto el pensamiento travesti en Argentina, como el movimiento de Chiapas en México,
que también tiene alineaciones con Occidente, y aquí podemos pensar en el pensamiento trans de Jack Halberstam, por ejemplo, o el pensamiento de Sara Ahmed, es utilizar las emociones negativas. O sea, entiendo que decía Roberto esto de utilizar estas palabras y tal como decía Lisa, utilizar estas palabras felices. Yo también fui gay una época, pero creo que también es interesante empezar a utilizar esas emociones que nos han designado como algo, como víctima, como avergonzado. Y justamente pensando, por ejemplo, en Chiapas se utiliza la digna rabia. Esa es la forma de moverse. El movimiento travesti en Argentina es la furia travesti. Jack Halberstam habla de el fracaso como movimiento negativo que te permite avanzar. Entonces creo que lo que quiere muchas veces la sociedad es victimizarnos o ponernos en un lugar. El sentimiento que yo he trabajado dentro de estos sentimientos es el resentimiento. A mí siempre me han dicho que soy un resentido. Y yo soy, reconozco que soy un resentido y reconozco que me duele. Porque tengo, como les había dicho, unos daños que he dado cuenta con el tiempo. Pero me he dado cuenta que no soy el único resentido. Y que también, o sea, se dice en Ecuador, al menos se dice, eres un indio resentido, eres un maricón resentido. Entonces pareciera que quienes somos resentidos somos quienes tenemos memoria, quienes no nos olvidamos de ese daño y quienes insistimos en eso. Entonces me parece como muy importante pensar en esas emociones negativas, pensar cómo la rabia no es mala necesariamente, o sea, ningún sentimiento es malo, los sentimientos es lo que el cuerpo nos está diciendo que tenemos que sentir. Y el problema es cómo canalizar esa rabia o esa furia o ese resentimiento para llegar a otros lugares que nos lastimen un poco menos. Entonces, y ya para acabar, lo único que decía es, me ha emocionado mucho escuchar a Trifonia. Tal como dice Roberto, hay que entender justamente estos momentos de vulnerabilidad. Y creo que una de las agendas pendientes de América Latina, y con respeto a la invitación que nos han hecho desde un espacio iberoamericano, creo que también tenemos que empezar a cuestionar esto de iberoamericano. Creo que tenemos que empezar a tejer esos lazos sur-sur. No tiene que pasar el diálogo necesariamente por Europa. Tenemos que nuestros sures, que a veces tienen como diálogos más diáfanos, también empezar a conversar. O sea, agradezco la invitación. Creo, no obstante, que hay que decrecer eso, que es parte del ataque al colonialismo continuo que tenemos. Y que creo que afortunadamente también desde estos lugares, por ejemplo España, se empieza a trabajar, se empieza a repensar. Gracias, Diego. Trifonia, ahora te doy la palabra. Quiero que si tienen alguna otra cosa que agregar antes de cerrar, tiene cada uno un minuto para hacerlo, luego de Trifonia. ¿Sí? Sí, bueno, yo lo que quería decir es que las personas que nos dedicamos al activismo crecemos con los golpes. Creo que la resiliencia es una de las armas que necesitamos para seguir adelante, ¿no? Sí que es verdad que los guetos existen desde el momento en que la sociedad te define como no eres parte de nosotros, pasas a formar parte del gueto. Desde el momento en que la sociedad consigue su lugar, un espacio y creas comunidad, esa comunidad que tú creas dentro de un entorno representa la aceptación. De tal forma que después de tantos golpes que hemos recibido, cada vez que sacamos un libro aquí, cada vez que hacemos el orgullo, cada vez que nos hemos dado cuenta de que el patriarcado tiene demasiados rostros. A la gente joven de aquí que empieza poco a poco a tolerar la diversidad sexoafectiva, se les está diciendo que, oye, que sois delincuentes, porque no sabéis que ese virus se contrae en las redes sociales a través del Facebook, del WhatsApp, etc. Y en otros espacios se habla de que se le está imponiendo a nuestro país que tolere la diversidad sexoafectiva, pero esa imposición viene de grupos que se dedican a la masonería. Es decir, el patriarcado tiene demasiados rostros. En un momento te acusa de victimización, en otro te dice, oye, eres un resentido, en otro momento, pero lo que necesitamos es
constantemente salir vives de esas situaciones constantemente, porque cada derecho que conquistamos es un derecho que se pretende arrebatar de cualquier manera. Porque si no resistimos, si no insistimos, porque es un avance muy grande que en plena expansión del COVID estemos en línea. De verdad, para Guinea Ecuatorial es la primera vez que participamos en una red de trabajo de ese tipo y de verdad muchísimas gracias. Esperemos que no se quede solamente en eso, porque Guinea, dentro de África, es el único país que habla el castellano. Bueno, el Sáhara está allí, pero está como si no estuviese. Nuestra lengua oficial es el castellano. Aquí la gente joven se nutre de la cultura latina, el reggaetón, la salsa, el baile, la alegría, etcétera. Entonces, pues, a pesar de que esa cercanía en la cultura, ¿no? La colonización también nos trajo esa cercanía. También hay que reconocer la parte positiva de ese mal tan grande que fue la esclavitud, ¿no? Queremos que haya una continuidad en el trabajo conjunto, en el trabajo en red, en la conexión, porque nos sentimos solas en el continente, porque nos rodean países que hablan el francés, el inglés, el portugués, pero castellano no. Entonces, pues América Latina para Guinea es como el salto, ¿no? España está cerca, pero queremos que la mano llegue a otro lado y que también Ecuador, Venezuela, México, también miren hacia acá, porque también existimos y les echamos de menos. Solo quería decir eso, echamos de menos la alegría, el cariño, la cercanía y los besos. Maravilloso, sí, yo creo que estamos de acuerdo todos con eso. ¿Quiere alguien agregar algo? Nos quedan unos minutos para cerrar. ¿Cómo quieren cerrar? ¿Quieren contar lo que están haciendo? ¿Cómo celebra Lisa los 15 años de su centro cultural? Bueno, ¿Qué es lo próximo? Si quieren anunciar algo, quiero que la gente no, esté en contacto con no, ustedes y les obviamente siga. todo lo que teníamos planeado fue al tacho, así que solamente que nos pueden encontrar en las redes sociales como @casabrandon. Cada viernes estamos haciendo alguna actividad en Instagram, así que si nos quieren buscar por ahí. Pero no, yo voy a hablar algo más como activista por ahí que como artivista, y es trabajar sobre las niñeces, las infancias. Me parece que quienes podamos, como podamos, y aliados con quienes podamos, reclamando políticas públicas de educación y salud, digamos, pero me parece que el secreto está en abrazar a esas infancias, eso, darles ese abrazo que durante tanto tiempo se nos ha negado a nosotros. Y quería volver a agradecer y decir que me encantó este encuentro. Gracias a ti, Roberto. Bueno, yo estoy muy agradecido, primero que todo, por el hecho de poder compartir, poder dialogar, poder conocernos, poder ver perspectivas tan distintas y tan enriquecedoras, también desgarradoras, como el relato de Trifonia. Personalmente estoy en un proceso de trabajo de nueva obra artística dentro de esa serie que les mencioné que se llama Arqueolocalogía o Arqueología de la Loca, y es una serie en proceso, con otros proyectos también de investigación, sobre todo desde el tema de la sexodisidencia y, como lo dije al final de mi presentación, de las desigualdades que se dan dentro de nuestro mismo colectivo. Otra vez, agradecerte a vos, Luis, a los centros, a la Red General de Centros Culturales y a ustedes, y como dice Trifonia, no nos olvidemos, extendamos los brazos virtuales y juntémonos. Por favor. Diego, ¿alguna cosa que quieras agregar? ¿Cómo tenemos contacto con tu producción, sus redes sociales?
Bueno, ustedes búsquenlo. Diego Falconi, Roberto Guerrero, Trifonia Melibea Bono, Lisa Kerner. Ya encontré que todos los libros de Trifonia están en las plataformas para compra online. Así que, por favor, siga esta gente, vea lo que está haciendo y de repente puede también usted colaborar en sus espacios porque está viviendo en las localidades de estas personas y de estas amigas nuestras y puede impulsar muchísimo. Alguien pregunta que cómo se quedará esto colgado online. Creo que hay una estrategia de los centros culturales en los próximos días para difundir. Usted siga la cuenta de los centros culturales en su país, cualquiera de ellas, y se enterará. Muchísimas gracias. Yo muy encantado de tener el encuentro con ustedes. Quedo muy conmovido y muy o más cercano de todos ustedes. Feliz tarde. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.